Bueno, pues vamos a dar continuidad a este capítulo 1 del libro segundo, del libro de los espíritus, titulado Sobre los espíritus, y digo que damos continuidad porque, bueno, en las clases anteriores ya tuvimos ocasión, como podemos ver aquí, de hablar del origen y la naturaleza de los espíritus. Hablamos de que el mundo normal primitivo, el mundo primigenio, es el mundo de los espíritus, es el mundo causal, del cual eh, venimos todos. Rosa nos habló en la última clase de la forma y de la ubicuidad de los espíritus, y hoy vamos a concentrarnos en hablar del perispíritu. No sin antes decir, porque me parece importante, que no podemos abarcar un estudio tan amplio como es el del perispíritu en una sola clase. Merecería un monográfico, es decir, una serie de varias clases, hablar del perispíritu. Este estudio posiblemente lo haremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos, a concentrarnos un poco en lo que aquí intenta plasmar Kardec, que me parece muy interesante como introducción a ese futuro estudio. En las clases posteriores vamos a entrar ya a hablar de las diferentes órdenes de los espíritus, de la escala espírita, de esa progresión de los espíritus, y volveremos a tratar, como es lógico, un tema que ya hemos visto en nuestro estudio del cielo y el infierno, que es el de los ángeles y los demonios. Así que, si os parece, vamos a embarcarnos en esta aventura muy profunda, que es hablar del perispíritu. Bueno, no estamos delante absolutamente de nada que sea nuevo, ¿no? Y esto Allan Kardec, cuando eh, formula estas preguntas que vamos a ver después alrededor de este asunto, ya tenía conocimiento de ello, porque es desde la más remota antigüedad que se viene hablando de esta cuestión del cuerpo espiritual. Vamos a encontrarnos, por ir a una fuente, a una de las muchas fuentes que hay, porque lo vamos a encontrar también en la religión, en el hinduismo, lo vamos a encontrar en el budismo, lo vamos a encontrar igualmente en el cuerpo de todas las religiones y de la filosofía, ¿no? La filosofía trata mucho de estas cuestiones relativas al alma, cómo es ese alma, cuál es su naturaleza, si tiene efectivamente un cuerpo, ¿no?, que se manifieste. Lo vamos a ver en todo, pero vamos a ir solo a ver algunas fuentes muy concretas, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Pablo de Tarso, ¿no?, del San Pablo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el que él mismo la carta, en estas cartas que escribe a diferentes comunidades cristianas, eh, como es el caso de los tesalonicenses, nos dice que todos hemos sido creados en tres partes. Ella habla de un espíritu, habla de un alma y habla de un cuerpo. Y lo vamos a encontrar en esta frase que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fijaros, no vamos a entrar ahora, podremos hablarlo posiblemente después, pero aquí ya deja entrever algunas de las cosas que posteriormente desatarán, rescatará el espíritu de verdad, rescatarán los espíritus para recordárnoslo, ¿no?, dentro de lo que es la doctrina espírita, ¿no? Y esa es esa Trinidad, cuerpo, alma, espíritu, esa Trinidad, ¿no?, que constituye el hombre integral que cada uno de nosotros somos. Y cómo en este extracto de esta carta a los tesalonicenses, Pablo habla de la necesidad de armonizar esos cuerpos, esas partes, ¿no?, de las que estamos constituidos como seres trinos que somos, de armonizar esas partes, perfeccionándolas para poder eh, ingresar, ¿no?, en esas esferas superiores, ¿no? Él habla aquí de que nos guardemos perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un momento histórico en el que los cristianos creen que Jesús va a volver pronto,
va a volver pronto a la tierra, que va a haber una segunda venida, e insta, ¿no?, a ese perfeccionamiento constante espiritual. No vamos a leer todo este párrafo porque es inmenso, ¿no? Pero sí que lo he traído, porque esa es una carta a los Corintios, sí que lo he traído para señalar algunas cosas, ¿no? Que de las que también después la doctrina espírita nos va a hablar. Y fijaros, dice que no es toda la carne la misma carne. Está hablando aquí, entre otras cosas, de la posibilidad de resurrección, pero está hablando también de los cuerpos, de los distintos cuerpos, de la distinta naturaleza de los cuerpos, ¿no? Dice, no es toda la carne la misma carne, al contrario, una es de hombre, otra es de carne de res, otra es carne de ave, otra de pez, haciendo esa distinción entre los reinos, ¿no? Que a pesar de estar constituidos todos de la misma materia y esas diferenciaciones, ¿no? Que nos sitúan en esos reinos. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los celestes y el otro es de los terrestres. Es decir, aquí Pablo ya nos hace esa diferencia entre el cuerpo de carne, adaptado a las distintas necesidades evolutivas, y habla también de esos cuerpos celestes y esos cuerpos terrestres, ¿no? Y dice un poquito más abajo, refiriéndose en este caso a la resurrección, que, que esa carne es resucitada en el poderío, se siembra un cuerpo psíquico y es resucitado un cuerpo espiritual, ¿no? Señalando que esa resurrección sería la del cuerpo espiritual, la de ese cuerpo que vamos a llevar para el mundo de los espíritus. Y dice, por último, tal como es el mundano, semejantes son los mundanos, y tal como es el celeste, semejantes son también los celestes. Y tal como es su momento, llevamos la imagen del mundano, llevaremos también la imagen del celeste, señalando estos cuerpos, ¿no? Que nos constituyen. Pero fijaros también, ya posteriormente a Pablo, vamos a ver cómo el neoplatonismo, que es una rama de la filosofía clásica, que va a tener como base fundamental las obras de Platón, como una manera de comprender, como una manera de visibilizar y entender la religión y el mundo, nos va a hablar de una cosa muy interesante, ¿no?, que es el mito de Er. El mito de Er lo vamos a encontrar en la última parte de la República de Platón. Va a ocupar los últimos párrafos de esta obra. ¿Y quién era Er? Pues Er era un soldado de Panfilia, hijo de Armenio, que muere en una batalla, en una guerra, y que es resucitado por los dioses durante 12 días para relatar a los vivos el destino de las almas. Él viaja por las esferas planetarias, ve también lo que sucede en el campo de batalla, tiene lo que hoy llamaríamos, relata este mito de Er, lo que hoy llamaríamos una experiencia cercana a la muerte. Y lo que él nos va a trasladar, aparte de la doctrina de la reencarnación, va a enseñarnos que nosotros, el ser humano, el hombre, está constituido de un cuerpo mortal y de un espíritu. Y va a ser Proclo, un discípulo de Plotino, quien va a ser el primero en hablar de esos planos sutiles. Y es también quien va a postular esta enseñanza, esta doctrina de los cuerpos sutiles o portadores intermediarios entre el alma racional y el cuerpo físico. Desde aquí empieza a intuirse esa noción de ese cuerpo que intermediaría entre el espíritu, que no sabemos de qué naturaleza es, y el cuerpo físico. Él habla de ese vehículo astral, que es el vehículo inmortal del alma, y el vehículo espiritual, el neuma, que él considera mortal, es decir, sería lo que en el espiritismo contemplamos como el fluido vital, ¿no?, que se queda, que se disgrega, ¿no?, cuando desencarnamos, cuando nuestro cuerpo vuelve a la tierra. Entonces estamos viendo, ¿no?, en estos apuntes, en estos breves apuntes históricos, cómo
estas ideas van a influir muchísimo a lo largo de la historia, incluso en el ámbito de la medicina renacentista, ¿no? Como por ejemplo la que nos plantea Paracelso y como la que nos plantea Miguel Servet durante la Edad Media. Ese aristotelismo escolástico va a enfatizar la idea de que el cuerpo humano está compuesto de materia, pero también de alma, y que de igual forma que la materia está organizada en distintos grados, ¿no? Que ellos asimilaban o asemejaban a esos elementos, los humores, incluso los miembros del cuerpo, ¿no? Pensaban que cada miembro del cuerpo, cada parte del cuerpo tenía un alma, pues que también la forma ¿eh? adquiere 3 grados sucesivos de perfección en sus manifestaciones, tanto en las vegetativas, ¿no? que son las fisiológicas, como las sensitivas o las racionales. Insisto, dándonos esa idea, esas primeras nociones de que el cuerpo humano no solamente era una materia, sino que incidían también otro tipo de factores. Pero vamos al espiritismo, porque antes de pasar a las preguntas, ¿no? Del libro de los espíritus, yo quise consultar a León Denis, ¿no? Ver qué nos decía León Denis. En Lo Invisible, en el capítulo 3, que nos habla del espíritu y su forma, León Denis afirma que en cada hombre vive un espíritu y que por espíritu debemos entender el alma revestida de esa envoltura fluídica. Ese alma que tiene la forma del cuerpo físico y que participa de la inmortalidad del alma, de la cual es inseparable. Es decir, ese cuerpo, ese perispíritu, esa envoltura fluídica sería aquella que, como vamos a ver ahora, nos procuraría esa individualización de cada uno de nosotros. No podemos comprender lo que es el espíritu, ¿no? Nos dice el libro de los espíritus que es una llama, que es una luz, que es... Pero no podemos comprenderlo, no sabemos cuál es su naturaleza, ni cómo puede algo que es inmaterial, algo que es interactuar con la materia. Para eso necesita esta envoltura fluídica que después vamos a conocer como perispíritu. Gabriel Delan, en El alma humana, también nos habla en el capítulo del alma humana del libro Las vidas sucesivas también nos habla de ello. Dice que los mismos espíritus, como vamos a ver a continuación, se encargaron de contestar a la pregunta que acabamos de formular. Ellos pretenden tener un cuerpo etéreo tan real a su manera como lo es para nosotros el cuerpo físico. Y que esta envoltura del alma no es, como hemos visto, una idea nueva, toda vez que fue conocida en esa remota antigüedad. Es el Linga Sahira de los hindúes, el cuerpo espiritual de Pablo, como hemos visto, el cuerpo aromal de Fourier, el cuerpo astral al que se refieren los ocultistas y el periespíritu de los espiritistas franceses. Es muy interesante la acotación, que no viene al caso, pero es muy importante la acotación que hace aquí Gabriel Delan en cuanto a los espiritistas franceses, porque en esta época en la que Gabriel Delan nos está hablando, en el espiritismo se estaban introduciendo las doctrinas secretas de Madame Blavatsky, ¿no? La teosofía, que hablaba de ese cuerpo astral en términos a veces contrarios a lo que los espíritus nos dicen en el libro de los espíritus. Por eso Gabriel Delan hace aquí esta acotación hablando del periespíritu de los espiritistas franceses. Semejante cuerpo, dice Gabriel Delan, existe en realidad. Así parece perfectamente establecido por el testimonio de los espíritus, por la afirmación de los sonámbulos y de los medios videntes y por los fenómenos de la fotografía espírita y de los moldes de formas materializadas. Es decir, ese cuerpo periespiritual, ese cuerpo espiritual es constatado a través de la mediunidad, a través de los fenómenos mediúnicos. ¿Qué nos dice el espiritismo? Bueno, periespíritu es una palabra, es un neologismo creado por Allan Kardec para explicar qué es este cuerpo espiritual, ¿no? Peri, alrededor, y espíritus del espíritu, es decir, sería
una envoltura semimaterial de ese espíritu cuando está separado del cuerpo. Sería un cuerpo que individualizaría al espíritu. Vamos a seguir hablando un poquito de él. Bueno, pues este neologismo que Kardec busca para intentar explicar de la mejor manera lo que es ese cuerpo espiritual, él lo va a hacer como era su estilo, indagando, preguntando a los espíritus superiores sobre este particular. En la pregunta 93, que forma parte del estudio de hoy, eh, pregunta a los espíritus. El espíritu propiamente dicho no tiene envoltura alguna o como algunos pretenden está rodeado de una sustancia. Y los espíritus le dicen que el espíritu está envuelto en una sustancia que aunque vaporosa para ti, es muy grosera aún para nosotros. Sin embargo, suficientemente vaporosa para poder sostener en la atmósfera, para poder sostenerse en la atmósfera y trasladarse donde quiera. Es decir, sí, el espíritu está envuelto de esa sustancia, de ese fluido sutil, que es muy grosero todavía para los espíritus, pero que, sin embargo, para nuestros es imposible captarla, ¿no? Con los sentidos físicos, salvo en el caso de las personas que tienen una mediunidad ostensible y que es muy vaporosa para poder sostenerse en la atmósfera y trasladarse donde quiera. Es una envoltura sutil, una envoltura ligera. El periespíritu entonces sería al espíritu lo que el periesperma, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, es al germen del fruto. La almendra, despojada de su envoltura leñosa, encierra bajo la envoltura delicada del periesperma, ¿no? Aquí, bueno, en este ejemplo han puesto un aguacate en el que el periespermo sería aquello que está recubriendo lo que sería la simiente, la semilla, y el cuerpo físico sería toda la cobertura de fuera. ¿De dónde toma el espíritu su envoltura semimaterial? Porque claro, tenemos esta envoltura, ya lo sabemos, a lo largo de la historia se ha venido hablando de ella, se ha constatado en innumerables obras de literatura, obras de teatro, incluso en la propia Biblia vamos a encontrar nociones de este cuerpo espiritual, de esta envoltura, que además, como digo, nos individualiza nuestro espíritu, hace que podamos, después, una vez hayamos regresado al mundo espiritual, mostrarnos delante de los medios o delante de las personas que nos aman, guardando nuestras características físicas, pero bueno, ¿cómo es? ¿De dónde se forma? ¿De dónde toma el espíritu esa envoltura? Y los espíritus informan a Kardec que esa envoltura es extraída del fluido universal de cada globo y que por esta misma razón no es igual en todos los mundos. Es decir, esta envoltura sería un traje especial que nosotros vestimos dependiendo del globo en el que habitamos y que está constituida de los mismos materiales que forman ese globo. Y le dicen más, al pasar de uno a otro mundo, el espíritu va a cambiar de envoltura, de la misma manera que vosotros cambiáis de vestido. Eso quiere decir que con mi envoltura, la que yo tengo ahora mismo, ¿no? Que es adecuada y adaptada a este globo, a este planeta en el que vivo, pues yo no puedo viajar a otros mundos, ¿no? Si no cambio, si no modifico esa envoltura. Luego vamos a hablar un poquito más sobre esta cuestión. ¿Y cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de esa envoltura? Bueno, pues nos vamos a ir a la Génesis, al capítulo 14, concretamente al ítem 7. Y allí se nos dice que ese perispíritu, ese cuerpo fluídico de los espíritus, es uno de los productos más importantes del fluido cósmico. Es una condensación de ese fluido alrededor, en torno de un foco inteligente, es decir, del alma en este caso. Ya vimos que también, dicen
la Génesis, que también el cuerpo carnal tiene origen en ese mismo fluido condensado y transformado en materia tangible. En el perispíritu, la transformación molecular se opera de otra manera. ¿Por qué? Pues porque ese fluido conserva su imponderabilidad y sus cualidades etéreas, incluso aunque estemos encarnados. Nosotros estamos aquí con una materia física, que es materia tangible, que es la que podemos ver, que es fluido cósmico condensado en su máxima expresión, pero tenemos también nuestro perispíritu, ese perispíritu que va a conservar esas propiedades de imponderabilidad y esas cualidades etéreas. El cuerpo periespiritual, esto es muy importante, ¿no? Y el cuerpo carnal tienen, por lo tanto, origen en el mismo elemento primitivo. Ambos son producto de las transformaciones de ese fluido cósmico universal. Ambos son materia, pero permanecen en estados diferentes. Y continúa Allan Kardec preguntando, ¿no? En este sentido. De modo, dice que cuando los espíritus que habitan en los mundos superiores vienen al nuestro, toman un perispíritu más grosero. Ya lo hemos dicho, dicen los espíritus, es preciso que se revistan con vuestra materia. Yo aquí siempre pongo un ejemplo. Nosotros no podemos salir de la atmósfera de nuestro planeta, de la atmósfera física de nuestro planeta, sin una protección, ¿no? Lo vemos en los astronautas cuando bajan al espacio. Las condiciones que hay fuera de nuestra atmósfera cambian sustancialmente. No hay oxígeno, hay radiaciones cósmicas que pueden matarnos, eh, hay un cambio drástico en la temperatura y precisamos vestir un traje, en este caso un traje espacial, para poder salir al espacio y protegernos, ¿no? de todas estas condiciones tan diferentes. Y esto es un poco, ¿no? Lo que los espíritus aquí nos están diciendo. Para que los espíritus puedan viajar de un mundo para el otro, necesitan revestirse de un traje especial conformado de la materia de ese globo. En el manual práctico de las manifestaciones espíritas, el vocabulario espírita, hemos buscado lo que quería decir perispíritu, pero nos dice esto también. El espíritu la toma del mundo en que se halla y lo cambia al pasar de un mundo a otro. Es más o menos sutil según la naturaleza de cada globo. Y entonces volvemos al Génesis, al capítulo 14, al ítem 8, y dice que los espíritus están en su perispíritu del medio en el que se encuentran. Es decir, que esa envoltura está formada con los fluidos del ambiente. Ese poco de inteligencia que es el espíritu atrae para sí aquellas sustancias que sirvan para conformar esta envoltura, para constituir ese perispíritu. Esto, indudablemente, como hemos visto, va a variar de acuerdo con los mundos, porque hay una escala también de mundos, ¿no? De mundos superiores, de mundos inferiores. No pueden ser este perispíritu igual en todos los mundos. Por ejemplo, dice que en comparación con la Tierra, Júpiter es considerado un planeta muy adelantado, donde la vida corporal no presenta la materialidad eh, de la nuestra, de modo que esa envoltura periespiritual debe tener allí una naturaleza muchísimo más quinta esenciada que aquí, es decir, debe ser mucho más liviana, mucho más ligera, mucho más sutil. Ahora bien, así como no podríamos asistir en nuestro mundo, en aquel mundo, perdón, con nuestro cuerpo carnal, tampoco los espíritus pueden penetrar en él con el perispíritu terrestre que los envuelve. Al dejar la tierra, el espíritu abandona su envoltura fluídica, la de aquí, y toma otra propiedad al mundo donde habrá de residir. Para nosotros estas nociones son muy complejas porque nos cuesta imaginar o pensar cómo ha de ser, esa operación, ¿no? En la que yo dejo mi perispíritu, mi traje para la tierra y me revisto de un perispíritu apropiado para otro mundo. Pero tenemos que pensar siempre, ¿no? En esta cuestión de la voluntad, es decir, el pensamiento y la voluntad van a ser los que propicien esos cambios
esas alteraciones que tenemos que hacer para poder transitar de un mundo para otro. Perdón. Además hay una cosa muy interesante que nos va a decir este ítem 9 del capítulo 14 de la Génesis, y es que la naturaleza de esa envoltura siempre va a estar en relación directa con el grado de adelanto moral del perispíritu, ¿no? Que los espíritus inferiores no podemos cambiar esa envoltura según nuestra voluntad, y eso nos impide viajar muchas veces de un mundo para otro, trasladarnos de un mundo para otro cuando lo deseamos, ¿no? La envoltura fluídica, dice la génesis de alguno de ellos, si bien es etérea e imponderable en relación, siempre en relación con la materia tangible, aún es demasiado pesada, si así podemos expresarlo, en relación con el mundo espiritual, lo que no les permite que salgan del medio que les es propio, ¿no? Cuanto más grosera, cuanto más pesada constitutivamente sea esa envoltura, más difícil es que podamos elevarnos a las esferas superiores. Entonces, nos dice la Génesis que se debe incluir en esa categoría a aquellos en los que el perispíritu es tan denso que ellos lo confunden o que confundimos con el cuerpo carnal, razón por la cual ellos creen que están vivos. Esos espíritus cuya cantidad es considerable, permanecen en la tierra, ¿no? Como los encarnados, permanecen en nuestros ambientes, tienen esos perispíritus tan densos, tan densificados, tan pesados, tan materializados, que no pueden marcharse. Permanecen anclados en la tierra, incluso pensando, como nos dice la Génesis, que siguen atendiendo a sus tareas, sus ocupaciones y haciendo su vida tal y como la hacían cuando estaban vivos. Hay otros más desmaterializados que no están todavía incluso lo suficientemente eh, pues eso, desmaterializados como para elevarse, ¿no? Por encima de esas regiones terrestres. No se quedan de alguna manera vinculados a la Tierra. Y continúa esclareciendo la Génesis que los espíritus superiores, contrariamente, pueden visitar los mundos inferiores e incluso encarnar en ellos. Van a extraer de la atmósfera de ese planeta los elementos constitutivos de ese mundo, los materiales para la formación de esa envoltura fluídica apropiada al medio en el que se encuentran, y van a ser, dice la Génesis, como el príncipe que se quita provisionalmente su vestimenta dorada para ponerse un sayo sin dejar por eso de ser un noble. Es decir, ellos se revisten de una materia mucho más densa, mucho más grosera, para poder encarnar en un medio en el que se precisa de su colaboración, se precisa de su ayuda, de su trabajo, ¿no? Es así como también los espíritus de categoría más elevada pueden manifestarse a los habitantes terrestres o encarnar para cumplir una misión entre nosotros, ¿no? Esos espíritus son portadores del recuerdo intuitivo de las regiones de donde provienen, ¿no? Las cuales ven con el pensamiento. Son videntes, dice la Génesis, en medio de ciegos. También León Denis nos habla de esto en este capítulo que hemos citado de Lo Invisible, ¿no? Dice que el grado de pureza de su forma fluídica va a demostrarnos o nos va a traer la demostración de la riqueza o la pobreza del alma. Si es etérea y radiante, puede elevarse hasta las esferas divinas y participar de las más sublimes armonías. Si es opaca y tenebrosa, oscura, va a volver a las regiones inferiores, ¿no? Y va a permanecer sujeta a esos lugares, a esos mundos de lucha, a esos mundos de expiación, de dolor, esos mundos más de esos, ¿no? Dependiendo de su perispíritu, dice León Denis, el hombre desciende hasta las capas inferiores de la naturaleza y tiene sus raíces en la animalidad, o se eleva hacia esos mundos de luz donde viven las almas angelicales, los espíritus puros. Y volvemos al libro de los espíritus, volvemos a Kardec, porque él sigue preguntando
a los espíritus superiores sobre este particular. Dice, la envoltura semimaterial del espíritu presenta formas diferentes y puede ser perceptible. Y dicen los espíritus, sí, la forma que plazca al espíritu. Y así es como se os aparecen de vez en cuando, ya sea en sueños o bien estando despiertos, y cómo pueden tomar una forma visible y hasta palpable. Es decir, esta forma en la que los espíritus se presentan es un acto de su voluntad. Los podemos ver más materializados de una forma incluso palpable, ¿no? Recordemos las materializaciones en las que los espíritus adquieren una forma tan grosera que es similar a la nuestra hasta el punto de poder confundirlos eh, con un ser vivo, como cualquiera de nosotros. Pero también puede ser tan sutil que solo podamos verlos en sueños. Es decir, esta forma varía. Y vamos a leer aquí un poco, ¿no? Porque dice que el perispíritu puede tomar todas las formas que quiera el espíritu. Como hemos dicho, el pensamiento y la voluntad van a ejercer, ¿no? Van a ser las herramientas que van a imprimir al perispíritu esa forma, ¿no? Determinada. Ordinariamente afecta a la que tenía en su última existencia corporal, es decir, cuando nosotros regresamos al mundo espiritual, eh, de manera por pura lógica, nos sentimos absolutamente identificados con nuestra materia, porque además nuestra mente, nuestra psicología, eh, está conformada de tal manera que nos sentimos identificados con la forma que tenemos. Entonces, esto no varía cuando desencarnamos, ¿no? Cuando desencarnamos, mantenemos la forma que teníamos en la última existencia corporal. Pero dice, aunque de naturaleza etérea, la sustancia del perispíritu es susceptible de ciertas modificaciones que le hacen perceptible a nuestra vista. Es lo que sucede con las apariciones. Con su unión con el fluido de ciertas personas, puede convertirse temporalmente en tangible, es decir, ofrecer al tacto la resistencia de un cuerpo sólido, como se ve en las apariciones estereotitas o palpables, es decir, eh, en lo que llamamos materialización. La naturaleza íntima del perispíritu no es todavía conocida. Esto también es un punto muy importante, ¿eh? Pero nos dice que se puede suponer que la materia de los cuerpos está compuesta de una parte sólida y grosera y de otra sutil y etérea, y que la primera es la sola que sufre los efectos de la descomposición producida por la muerte. Es decir, lo que vamos a dejar en la tierra es nuestro cuerpo físico, ¿no? Es el cuerpo físico, este cuerpo que nos ha servido durante un tiempo determinado para llevar adelante nuestros proyectos, nuestros aprendizajes, en fin, nuestro progreso, nuestra evolución, y esta va a quedar en la tierra, mientras que esta otra, el perispíritu, va a acompañar al espíritu, va a acompañar al alma. De esta manera, el espíritu va a tener una doble envoltura y la muerte solamente le despoja de la más grosera. La segunda, que constituiría el perispíritu, va a conservar, esto es muy importante, la huella y la forma de la primera, de la que sería como la sombra, pero su naturaleza, esencialmente vaporosa, va a permitir al perispíritu modificarla a su gusto y hacerla visible, invisible, palpable o impalpable. Aquí hay que hacer una salvedad también, ¿no? Y es que esas modificaciones podrán o no hacerse en virtud de este perispíritu, en virtud también de nuestro conocimiento y de nuestro grado de progreso. El perispíritu, este artículo, me he olvidado decirlo, es extraído de la revista Espírita del año 1858, el mes de diciembre, y dice que el perispíritu, separado del cuerpo, toma una forma determinada, una forma limitada, y esta forma normal es la del cuerpo humano. Pero también nos dice que no es constante. El espíritu puede darle a su criterio las apariencias más variadas, incluso, incluso como vemos en algunas obras psicografiadas, la de un animal o la de simplemente una llama, una luz. Además, esto se concibe muy fácilmente. No vemos a hombres que dan a su figura las más diversas expresiones, imitando hasta el punto de engañarnos
la voz o el rostro de otras personas pareciendo jorobados, cojos, etcétera, ¿quién reconocería en la ciudad a ciertos actores después de haberlos visto maquillados en escena? Por lo tanto, si el hombre puede transformar su cuerpo material y rígido y darle apariencias tan contrarias, con más fuerte razón el espíritu puede hacerlo con una envoltura eminentemente elástica, flexible y que puede prestarse a todos los caprichos de la voluntad. Y continúa diciendo, eh, los espíritus se nos aparecen generalmente bajo la forma humana. En su estado normal, esta forma nada tiene de característico, nada que los distinga unos de los otros de una manera muy nítida. En los espíritus buenos, es, esta es comúnmente bella, irregular, armónica, ¿no? Largos cabellos, ropajes envolviéndoles el cuerpo, pero si quieren darse a conocer, ¿no? Si quieren que nosotros podamos reconocerlos, van a presentar todos los rasgos con los cuales los hemos conocido, incluso con la ropa, dando señales de identidad. Esto es muy, muy importante. Así, por ejemplo, dice Allan Kardec que el sopo como espíritu no es deforme, pero si se le evoca como es sopo, aunque hubiese tenido después varias existencias, va a aparecer feo y jorobado con su ropa tradicional. La ropa es tal vez lo que más sorprende, pero si consideramos que hace parte integrante de la envoltura semimaterial, se concibe que el espíritu puede dar a esta envoltura la apariencia de tal o cual vestimenta como la de tal o cual rostro. Vamos a reconocer a los espíritus por sus rasgos físicos, también por su forma, no solamente de pensar, de hablar, sino por sus ropajes, por aquellas cuestiones que les caracterizaban en vida. Y esto es un acto de voluntad del espíritu, que puede presentarse de esta manera cuando así lo considere. Volvemos a León Denis, que nos dice que la forma humana, nos dicen los invisibles, es la de todos los espíritus encarnados o desencarnados que viven en el universo. La forma perispiritual siempre será la forma humana. Mas esta forma rígida y compacta, perdonadme, mas esta forma rígida y compacta en el cuerpo físico es flexible y reducible a la voluntad del espíritu. Es decir, el espíritu en un acto de voluntad puede modificar, como estamos viendo, esa materia, ese cuerpo espiritual. Se presta hasta cierto punto a las exigencias del espíritu y le permite, en el espacio y según el alcance de sus poderes, adoptar su anterior apariencia y poner los trajes, las vestimentas, las joyas, los elementos que fueron suyos en el pasado con las características adecuadas para que podamos reconocerlos, imaginaros, ¿no? Si yo veo una forma informe que se me aparece y no soy capaz de identificarla, nunca podré dar pruebas de identidad del espíritu. Si de pronto un espíritu de los que está aquí se hace visible y se puede aparecer identificado como un abuelo, como un espíritu familiar, como un amigo que desencarnó, puedo reconocerle porque va a aparecer exactamente igual que yo le conocí en vida o que nosotros le conocimos en vida. Esto se nota, dice León Denis, en los casos de aparición, ¿no? La voluntad crea, su acción sobre los fluidos es considerable. El espíritu avanzado puede someter la materia sutil a innumerables metamorfosis. Vamos a hablar muy brevemente, porque como digo, es un estudio que daría para muchos capítulos para hacer un monográfico que prometo que haremos en el futuro, pero tenemos que hablar de algunas propiedades muy por encima, sin profundizar prácticamente. Una de las propiedades del perispíritu, como hemos visto, es la imponderabilidad. Como los fluidos espirituales son imponderables y el perispíritu está compuesto por estos fluidos, naturalmente el perispíritu será relativamente ley sutil, no estando sujeto a la acción de la gravedad. Es decir, no está sujeto a algunas de las leyes de la física. Pero ahí tenemos que hacer un paréntesis, porque el estudio del perispíritu no es todavía lo suficientemente profundo para hacer este tipo de afirmaciones. Lo que sí podemos decir es que la mecánica cuántica, la física cuántica, todas estas cosas nos están dando nociones
de cuál puede ser la naturaleza de este periespíritu y cómo las partículas de las que está conformado o puede estar conformado este periespíritu ciertamente no obedecen a las leyes de la física convencionales. Y es posible que por esto mismo no esté sujeto a la acción de la gravedad, en tanto en cuanto sea todo lo leve y sutil que se le presupone, ¿no? Cuando hablamos de una materia como es el perispíritu, que lo es en un estado diferente, es una materia más densa y más pesada, naturalmente que sí, ya lo hemos visto. Estos espíritus no pueden salir de la esfera terrestre, no pueden abandonar la esfera terrestre, están atraídos, están todavía sujetos a las leyes de la física convencionales, ¿no? Y en la Génesis, en el capítulo 14, en Lites 10, se nos dice que en el perispíritu la transformación molecular va a ocurrir de manera diferente una vez que el fluido conserva su imponderabilidad y sus cualidades etéreas. Otra característica es la plasticidad, ¿no? Hemos hablado de cómo esta materia, que es el perispíritu, este cuerpo fluídico, puede variar conforme a nuestro pensamiento y a nuestra voluntad. Me gustaría además recalcar, tanto si estamos encarnados como cuando estamos desencarnados. Es decir, estas variaciones las podemos, se pueden presentar en ambos casos. Dice la Génesis, es así, por ejemplo, que un espíritu se presenta a la visión de un encarnado, dotado de visión espiritual con la apariencia que tenía cuando vivo en la época en que el encarnado lo conoció, aunque él haya vivido después de esa época muchas otras encarnaciones. Él se presenta con las ropas, las señales exteriores, enfermedades, cicatrices, miembros amputados que tenía entonces. Es así, por ejemplo, cuando en las reuniones mediúnicas aparece, se presenta un espíritu, ¿no? El medium vidente lo ve, un espíritu que ha sufrido un accidente. Él se va a presentar con todas las marcas de ese accidente, ¿no? Un accidente de coche. O si ha sufrido una amputación, pues se va a presentar con esa amputación, es decir, con las marcas, con las heridas, con las cicatrices, con todo lo que él tiene, ¿no? Y dice, un decapitado se presentará sin la cabeza. Eso no quiere decir, y esto es muy importante también recalcarlo, de cara al estudio de la mediunidad, que este espíritu haya conservado esa apariencia. Claro que no. Una vez que como espíritu, él ya no es cojo, no es manco, no es tuerto, ni está decapitado. Lo que ocurre es que su pensamiento se reporta a esa época en la que él era así. De manera que el perispíritu inmediatamente hace esas transformaciones, modifica esa apariencia. Del mismo modo, luego recupera la forma, ¿no? Cuando el pensamiento deja de obrar en ese sentido. Es decir, el espíritu se recuerda en ese trance, en esa situación, y se presenta con esa forma periespiritual que no tiene que ver, puede no tener que ver con su estado actual, simplemente es una manera de que podamos reconocerlo. Es también expansible. Otra de las propiedades que tiene el perispíritu es la expansibilidad. Precisamente por tener esa plasticidad, el perispíritu puede expandirse. En el encarnado eso significa que nuestro perispíritu nos va a permitir expandirnos más allá de las percepciones localizadas en los órganos, ¿no? Aquí entraría la mediunidad, entraría la intuición, entraría la inspiración, es decir, nuestro perispíritu tiene la capacidad de expandirse para poder captar vibraciones que nuestros órganos sensitivos, los ojos, el olfato, la vista, el tacto y tal, no pueden percibir. Pero sí tenemos esa capacidad. Por su unión íntima con el cuerpo, nos dice la Génesis, el perispíritu desempeña un papel preponderante en el organismo por su expansión. Él coloca al espíritu encarnado en relación más directa con los espíritus libres, porque efectivamente esa expansión, ¿no?, de nuestro perispíritu, por ejemplo, en el trabajo mediúnico, es lo que va a permitir ese intercambio vibratorio con los espíritus que están al otro lado de la vida. Esa expansión perispiritual es la que nos va a permitir percibir más allá de nuestros sentidos físicos, como hemos visto. Además es una esponja,
¿no? Dicho de una manera coloquial, el perispíritu va a asimilar los fluidos con facilidad. Como el perispíritu de los encarnados es de una naturaleza idéntica a la de los fluidos espirituales, él los asimila con facilidad como una esponja que se embebe de líquido. Esos fluidos tienen sobre el perispíritu una acción tanto más directa como por su expansión y su irradiación. El perispíritu se confunde con ellos, es decir, nos asimilamos con los fluidos que están en el ambiente. Y esto va a tener mucha relación, sobre todo con la parte que tiene que ver eh, con la salud, con la enfermedad, etcétera, etcétera, en relación al estudio del periespíritu. Es decir, los ambientes, eh, la psicosfera pesada, la psicosfera enferma, esas psicosferas que están llenas de miasmas, cuando nosotros entramos en ellas, nuestro periespíritu, si tiene afinidad con esos fluidos, pues los va a asimilar, los va a absorber, ¿no? Y puede provocarnos desarmonías, desequilibrios y enfermedades incluso. Bueno, el perispíritu tiene otras como la invisibilidad y la intangibilidad, ¿no? Para los sentidos humanos. Nos dice la Génesis, en el capítulo 14 y 35, que es invisible para nuestros ojos, como hemos visto, en estado normal, pero como está formada una materia etérea que no deja de ser materia, el espíritu puede, por un acto de su voluntad, pues hacer sufrir estas modificaciones moleculares que momentáneamente le tornen visible, tangible, palpable. Conforme el grado de condensación del fluido perispiritual, las apariciones, ¿no? Cuando vemos a los espíritus, a veces son apariciones vaporosas, apariciones vagas, y otras veces, como hemos dicho, adquieren todas las características de un cuerpo como el nuestro, tangible, ¿no? Dándoles esa tangibilidad tan real que podemos engañarnos acerca de la naturaleza del ser que tenemos delante. En ese sentido, creo que os he contado una experiencia, ¿no? que tuve con una vecina muchísimos años, eh, a la que yo veía habitualmente, pues todos los días nos veíamos, todos los días nos hablábamos, pero sí que es cierto que hacía un tiempo que no veía. Además recuerdo que fue eh, volviendo de uno de los congresos espíritas que se celebran aquí en España, que caí en la cuenta de que hacía tiempo que no la veía, e incluso lo había comentado con mi marido, ¿no? Hace mucho que no veo a Joaquina, eh, a ver si un día me paso por su casa. Y recuerdo que un día saliendo del portal, eh, ella vivía en un bajo eh, con, con salida a la calle directamente, y tenía allí unas plantas y siempre estaba con sus plantas y sus cosas. Y yo aquel día salí de casa, me encontré con ella, estuve hablando con ella, normal, normal hasta cierto punto, porque sí que es verdad que ella era una persona muy locuaz, hablaba mucho, y es verdad que las respuestas fueron un poco tajantes, pero nada que a mí me hiciera en ese momento pensar nada extraño, ¿no? Y, y una de las cosas que me dijo es que estaba esperando a su hijo, cuidando de su hijo. Un hijo, Alfonso, que tenía un cáncer y llevaba ya malito mucho, mucho tiempo. Bueno, yo me despedí de ella, adiós, adiós. Y al cabo de los días, pues lo mismo, ¿no? Salgo a la calle y me encuentro con las hijas. Y les pregunto, pues hace mucho que, que no he visto a vuestra madre, pero el otro día no sé qué, y me dicen que su madre había muerto en el mes de junio. Estamos hablando del mes de diciembre. Había muerto en el mes de junio. Yo la había visto en diciembre y había mantenido una conversación con ella como si estuviera viva, es decir, tal era el grado de tangibilidad de este espíritu. Entonces, una de las hijas me dice, no, pero es que eh, además Alfonso se ha muerto en enero. Y entonces entendí lo que este espíritu, o sea, Joaquina, que ya era un espíritu, me había querido decir con que estaba esperando a su hijo. Pero la forma era tan física que yo en ningún momento pensé
que podía estar hablando con un espíritu. Es más, luego, bueno, mis hijas estuvieron riendo de mí visualizando la escena de su madre hablando sola en la calle, ¿no? Con alguien que los demás no podían ver. Bueno, nos dice la revista Espírita en este sentido que ese espíritu, ese perispíritu puede adquirir tangibilidad y nos habla, nos remite a las experiencias con Douglas Home, ¿no? Se sabe, dice que varias veces se le ha hecho aparecer manos que se podían palpar como manos vivas y que de repente se desvanecían como una sombra, ¿no? Y cuenta el caso de una familia a la que un espíritu se vincula a la hija del dueño de la casa, que era una niña de 10 o 11 años, bajo la forma de un lindo chico de la misma edad. Él era visible para ella como una persona común y a voluntad se hacía visible o invisible para otras personas. Le prestaba toda especie de buenos servicios, le daba juguetes, caramelos, realizaba el trabajo doméstico, iba a la compra, etcétera, etcétera. Y esto no es en absoluto una leyenda, dice la revista Anciana Allan Kardec en la revista Espírita, de la Alemania mística, y de modo alguno es una historia de la Edad Media, es un hecho actual que mientras estamos escribiendo ocurre en una ciudad de Francia y en una familia muy honorable. Llegamos a saber sobre este caso estudios llenos de interés, llegamos a hacer sobre este caso diferentes estudios llenos de interés y que nos han proporcionado las revelaciones más extrañas y más inesperadas, ¿no? Y me avisa de que mantendrán a los suscriptores de la revista informados sobre el particular. En fin, para seguir avanzando, nos vamos a otra de las propiedades que tiene el perispíritu, que es la irradiación, ¿no? El espíritu al encarnar va a conservar su perispíritu con las cualidades que le son propias y que, como se sabe, no está circunscrito al cuerpo, sino que irradia, ¿no? Ya lo hemos hablado. La densidad relativa también no es igual para todos los espíritus, como hemos visto. Existen algunos cuyo envoltorio es más etéreo, otros cuyo envoltorio es más denso, conforme a la propia estado evolutivo del espíritu. Y tenemos también la penetrabilidad, ¿eh? El espíritu no es igual para todos, ninguna materia le es obstáculo, las atraviesa a todas, como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Y en Lo invisible, León Denis habla de esto, ¿no? Cuando dice que esa sustancia del perispíritu es extremadamente sutil, es la materia en su estado más puro. Está más enrarecida que el éter, sus vibraciones y movimientos superan en rapidez y penetración a los de las sustancias más activas. Esto explica por qué, o la facilidad con que los espíritus pueden atravesar los cuerpos opacos, los obstáculos materiales y recorrer distancias a la velocidad del pensamiento. Y terminamos porque esto haría parte también de un estudio mucho más profundo, ¿no? Es agente de las sensaciones y de las percepciones de los espíritus, es decir, es el agente transmisor, es el intermediario entre el espíritu y la materia y ejerce de puente, ¿no? Todo aquello que nace del espíritu, del ser esencial que somos, tiene su repercusión en el perispíritu y por lo tanto en el cuerpo físico y viceversa. Es el vehículo también de transmisión del pensamiento. Influye en la formación del cuerpo físico. Para esto tendríamos que remontarnos y remitirnos a todo lo que tiene que ver cómo se procesa la reencarnación, ¿no? Y nos dice León Denis que el perispíritu es insensible a la disgregación y destrucción del cuerpo físico y asegura la estabilidad de la vida en la que entre la continua renovación celular. Sabemos, o hay autores que consideran o creen o han llamado al perispíritu modelo organizador biológico, es decir, aquel modelo, aquel patrón sobre el cual se constituye la forma física, ¿no? Plasmando en esta forma física las carencias, las conquistas, los recuerdos, incluso la posibilidad de desarrollar determinadas enfermedades o determinadas cuestiones en virtud de nuestras necesidades evolutivas. Nos dice Gabriel Deland, volviendo a las vidas sucesivas, que el espiritismo ha reivindicado desde el principio la demostración
de la supervivencia de este principio individual después de la muerte. No es posible concebir un alma sin un cuerpo que la individualice, porque si así fuera, estaría en la imposibilidad de pensar, según el sentido que nosotros damos a esta palabra. Es decir, no podemos concebir lo inconcebible. Volvemos otra vez a esta cuestión del lenguaje, ¿de acuerdo? Eh, eh, no es en sí que estaría en la imposibilidad de pensar, pero sí de ponerle palabras, de ponerle expresión, porque el espíritu es de naturaleza totalmente distinta, como hemos dicho, al cuerpo físico. Y tampoco puede librarse de las condiciones del espacio y del tiempo, no sin dejar por un instante de ser lo que es. Y termino con esto. Para apoyar mi manera de ver, dice Gabriel Deland, necesito establecer, o creo necesario establecer, que el alma humana se haya revestida durante su paso por la tierra de una envoltura invisible llamada perispíritu, que desde la muerte esta envoltura no se destruye, nos acompaña, como hemos visto, que el estudio de las propiedades de este cuerpo espiritual obliga a concluir que el alma preexiste al nacimiento y que únicamente sobre la tierra se ha producido esta evolución de nuestro cuerpo espiritual, del cuerpo espiritual que ostentamos ahora. Como he dicho, como digo, importantísimo profundizar en el estudio del perispíritu, que nos va a llevar a un mayor conocimiento de nosotros mismos, de nuestra psicología, de nuestra fisiología. Importantísimo para el estudio de la mediunidad. Esto también es fundamental, conocer el perispíritu, profundizar en él. Y creo que en adelante seguiremos hablando y seguiremos profundizando. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención.